En el año 1885, una pintura que capturaba uno de los momentos más oscuros de la historia rusa fue retirada de manera abrupta y prohibida por el gobierno. Temían que su exhibición pudiera desencadenar una rebelión. Con el paso de los años, esta obra ha sido uno de los temas más polémicos y debatidos, enfrentándose a un sinfín de ataques y acusaciones de distorsión histórica. En 1913 sufrió un violento asalto. Un hombre, indignado por lo que consideraba una representación incorrecta, apuñaló la pintura 3 veces. El motivo de su ira fue la crudeza de la escena, que según él no reflejaba la realidad de lo que realmente sucedió. La pintura en cuestión es la famosa Iván el Terrible y su hijo, creada por Ilya Repin en 1885. La obra captura el instante aterrador en el que el zar Iván IV, conocido como Iván el Terrible, mata a su propio hijo Iván Ivanovich durante un estallido de furia. La escena es desgarradora. Iván el Terrible sostiene el cuerpo de su hijo, quien cae inconsciente, víctima de uno de los actos más viles que un ser humano puede cometer. Afortunadamente la obra fue restaurada después del ataque y hoy en día se puede ver en exhibición, aunque la controversia que la rodea sigue viva y latente. En este video exploraremos la historia detrás de esta pintura tan polémica, desentrañando las razones por las cuales el gobierno ruso temía que su simple exhibición pudiera cambiar el rumbo de la nación. Vamos a sumergirnos en el siglo XVI para entender lo que realmente ocurrió, aunque la pintura no fue creada hasta 3 siglos después de estos trágicos eventos. Lo que realmente ocurrió en la noche del 16 de noviembre de 1581 sigue siendo un misterio. Los historiadores han desarrollado 3 teorías intentando explicar qué pudo haber sucedido y qué llevó a la muerte de Iván Ivanovich. En la primera teoría se dice que Iván el Terrible llegó al palacio y encontró a su nuera, la esposa de su hijo, vestida de una manera que él consideraba inapropiada. Sin pensarlo 2 veces la golpeó, enfurecido por lo que vio como una falta de respeto. El impacto fue devastador, no solo físicamente sino emocionalmente, ya que la mujer estaba embarazada y perdió a su hijo no nacido debido al golpe. Al día siguiente Iván Ivanovich, ya profundamente herido en su orgullo y cansado de la constante intromisión de su padre, confrontó al zar. Esta no era la primera vez que Iván el Terrible se metía en las relaciones de su hijo. Ya había confinado a las 2 esposas anteriores de su hijo en conventos y esta tercera mujer parecía destinada a sufrir un destino similar. La discusión se intensificó hasta que Iván el Terrible, cegado por la ira, golpeó a su hijo en la sien, acabando con su vida en un instante. Otra teoría presenta un escenario menos violento, sugiriendo que Iván el Terrible no fue responsable de la muerte de su hijo. Los cronistas rusos mencionan una carta en la que el zar se excusaba de viajar a Moscú, explicando que su hijo estaba enfermo. Sin embargo, el zar nunca aclaró qué enfermedad sufría su hijo y en esta versión, se cree que Iván Ivanovich murió por causas naturales. Esta teoría sugiere que la historia del asesinato es simplemente un mito construido en torno a la temida reputación de Iván el Terrible y la tensa relación que mantenía con su hijo. Aquí, el drama entre padre e hijo podría haber sido exagerado hasta convertirse en leyenda, amplificando la infame crueldad del zar sin base factual. La última teoría, y la que inspiró la famosa pintura de Ilya Repin, sostiene que Iván Ivanovich, profundamente comprometido con el honor de Rusia, había solicitado que su padre le permitiera liderar el ejército para expulsar a los enemigos del país y restaurar el prestigio de la nación. Pero esta solicitud enfureció al zar. En un arranque de rabia, el Terrible levantó la mano y golpeó a su hijo en la sien, infligiéndole accidentalmente un golpe fatal. Este accidentalmente debe tomarse con cautela. En el momento en que vio a su hijo desplomarse al suelo y comenzar a sangrar, su ira desapareció. El zar se puso pálido, tomó a su hijo en sus brazos y lleno de remordimiento gritó con agonía: «He matado a mi hijo». Sollozando se aferró desesperadamente a la vida que había arrebatado. Esta teoría muestra un lado más humano de Iván el Terrible, revelando el arrepentimiento y el amor profundo que sentía por su hijo. Es esta última versión la que Repin capturó en su obra, apoderándose del desgarrador momento de desesperación de Iván, como claramente podemos ver en la expresión que pintó. Ahora la gran pregunta sigue siendo, ¿cuál de estas teorías es la correcta? Pues bien, resulta que recientemente hay pruebas que sugieren que ninguna de estas teorías es realmente correcta, pero ese es un tema que discutiremos un poco más tarde. En 1882, Ilya Repin comenzó a trabajar en esta pintura. Su motivación para abordar un tema tan trágico y violento no surgió de una mera curiosidad histórica, sino que fue impulsada por el contexto traumático que vivió de primera mano poco antes de comenzar esta pintura. Repin había sido testigo de eventos devastadores, incluyendo el asesinato del zar Alejandro II, un ataque que impactó profundamente a toda Rusia. Este regicidio no solo sacudió la estabilidad del imperio, sino que también dejó una marca indeleble en Repin, quien presenció la ejecución pública de los perpetradores y cómplices del ataque. La imagen de los condenados con un cartel en el pecho que decía regicidio quedó grabada en su memoria, resaltando la brutalidad con la que la justicia respondió a los crímenes contra la monarquía.
En tal oscuro momento de la historia rusa, Repin decidió explorar la figura de Iván el Terrible, otro líder marcado por la tragedia y la violencia, representando una escena que ocurrió 300 años antes pero que resonaba con la reciente muerte de Alejandro. Repin menciona en sus memorias que la brutalidad y el dolor también fueron inspirados por eventos que presenció durante sus viajes por Europa Occidental, como las peleas de toros. Fue allí donde se basó en los charcos de sangre en la arena para transmitir el impacto emocional de la escena, utilizando la sangre para enfatizar el sufrimiento y remordimiento de Iván IV mientras sostiene a su hijo moribundo. La obra fue tanto un desafío emocional como técnico, y su creación le causó gran angustia. Incluso llegó a sentirse decepcionado y decidió ocultar la pintura a sus amigos. Repin comenzó a pintar esta obra en 1882. En los primeros bocetos ya podemos ver cómo Repin pretendía centrarse en la intensidad de la mirada de Iván, cuyo dolor y desesperación tras el acto irreversible de matar a su propio hijo eran el núcleo de la escena. Buscaba capturar un elemento central en estos bocetos, que eventualmente se integraría de manera prominente en la obra final, el cetro de Iván. Este objeto no es una casualidad en la composición. En dos de las teorías que sugieren que Iván fue responsable del asesinato de su hijo, se menciona que el zar utilizó el cetro para golpear a su hijo en la sien, un golpe fatal que resultó en su muerte. Por esta razón Repin incluyó el cetro en todas las versiones de la escena. En los primeros bocetos lo sostiene el zar, mientras que en la versión final yace descartado en el suelo. En esta última versión, Iván se limita a sostener el cuerpo de su hijo, quien yace moribundo en sus brazos. Tal vez Repin intentó intensificar el drama de la escena, enfocándose en el remordimiento en lugar del crimen recién cometido. La pintura se exhibió por primera vez en 1885, generando reacciones polarizadas tanto entre el público como entre los críticos. Algunos, como el amigo de Repin, Ian Coy, a quien mencionamos en el video anterior, la consideraron una verdadera obra maestra. Coy vio en la pintura una representación magistral de la angustia humana y la tragedia, apreciando la habilidad de Repin para capturar un momento de devastación emocional con tanta intensidad. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Uno de los críticos más vehementes fue Konstantino Poetnov, un influyente consejero del zar y un firme defensor de la ortodoxia y los valores tradicionales en Rusia. Poetnov desestimó la pintura como pura fantasía y se opuso rotundamente a su exhibición pública, argumentando que representar a Iván el Terrible en tal acto brutal era inapropiado. La controversia rápidamente llegó a las autoridades, y solo unos días después de la apertura, el gobierno ruso ordenó retirar la pintura de la exhibición y prohibió cualquier futura exposición. La razón oficial para esta censura fue que mostrar a un zar ruso cometiendo parricidio dañaba la reputación de la monarquía, especialmente porque el asesinato de Iván Ivanovich aún era una teoría no probada. Esta obra se basaba en la tercera teoría sobre la muerte del zarovich, pero no existían pruebas concluyentes para justificar tal representación. Esta prohibición fue un golpe para Repin, quien había pasado años trabajando en la pintura para capturar la compleja relación entre padre e hijo y la tragedia de Iván el Terrible. Meses después de la prohibición inicial, la pintura fue reexhibida gracias a la intervención de Alexei Bogolubov, un pintor cercano a la corte imperial. A través de sus conexiones, Bogolubov logró convencer a las autoridades para permitir nuevamente la exhibición de la pintura. Sin embargo, esta decisión no calmó la controversia, ya que los sectores más ortodoxos de Rusia continuaron desaprobando que Iván el Terrible fuera representado en un acto tan violento y desesperado. Desde entonces la pintura ha sido vista como maldita debido a los repetidos ataques que ha sufrido. El primero ocurrió en 1913, cuando un iconoclasta de 29 años se infiltró en la galería y apuñaló el lienzo 3 veces, casi destruyéndolo por completo. Afortunadamente Repin seguía vivo y supervisó personalmente la restauración, aunque el ataque dejó una profunda marca en la historia de la pintura. Trágicamente, el curador de la galería que custodiaba la obra, al enterarse de los daños, se quitó la vida arrojándose frente a un tren, un hecho que ha añadido un aura oscura y misteriosa a la pieza. El segundo ataque tuvo lugar relativamente recientemente, en 2013, cuando la pintura una vez más se convirtió en el objetivo de la ira de un visitante. Esta vez, un hombre rasgó el lienzo varias veces y al ser arrestado explicó que había sentido una furia incontrolable al ver la escena, gritando que Iván nunca mató a su hijo. Atacó la pintura como si defendiera la imagen del zar. Afortunadamente los cortes no fueron tan profundos, lo que facilitó la restauración. Como mencioné al principio de este video, ninguna de las 3 teorías que discutí anteriormente ha podido ser verificada. Sin embargo, hace algunos años, Rusia pudo determinar lo que realmente pudo haber causado la muerte del hijo de Iván el Terrible. En 1963, se nombró una comisión para realizar una autopsia a los restos de Iván el Terrible y su hijo. En su informe indicaron que ambos cuerpos contenían niveles de mercurio 32 veces más altos que el promedio, lo que dio origen a una nueva teoría. Algunas voces más tradicionales se aferraron a la idea de que el zar no había matado a su hijo y que en cambio había sido envenenado.
Recordemos que la segunda teoría sugería que el hijo estaba enfermo aunque no especificaba la causa. Sin embargo, este mercurio también podría tener una explicación lógica. El zar sufría de sífilis, y en ese momento el mercurio era un tratamiento común para esta enfermedad. De hecho, algunos dicen que este tratamiento también fue la razón por la cual Iván era tan temido. El mercurio pudo haber causado daño cerebral, llevando a constantes cambios de humor y episodios psicóticos eufóricos. Pero dejaré que ustedes juzguen si esta teoría les parece más realista. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse para ver 2 videos más como este cada semana. Nos vemos en el próximo video.